La corrupción puede terminar matando a Chile. Esta semana hemos tomado conocimiento de otro acto ilegítimo que involucra a Sebastián Piñera. El caso de Minera Dominga y los pormenores de la transacción en la que se ven involucrados sus hijos y su amigo personal Juan Carlos Delano forman parte de algo que le es propio a la persona de Piñera. Su constante actuar al filo de la legalidad y completamente fuera del marco de la legitimidad lo convierte en un transgresor, lo que ha sido desde que incursionó en el área privada. El caso del Banco Talca es el distintivo irrefutable de su personalidad. Sin embargo, en el área pública no se ha detenido. Siendo senador, usó información privilegiada para aumentar su riqueza. El caso Chispa, LAN, Chilevisión, Blanco y Negro son algunas de las empresas por las cuales pasó y en las que siempre hubo reparos sobre su conducta. Esta semana, además, también supimos otro caso, vinculado a dos personajes de la exclusiva confianza de la expresidenta Michelle Bachelet, Javiera Blanco, exministra y consejera del Consejo de Defensa del Estado, y el exdirector de Carabineros Bruno Villalobos, llamado el Intocable, debido a la protección que siempre le brindó la expresidenta. Ambos han sido formalizados por malversación de fondos públicos. Junto a ellos hay otros exgenerales imputados. El caso de Bruno Villalobos adquiere expectación, pues es indicado como el responsable de la trama de la Operación Huracán, montaje que buscaba incriminar a dirigentes mapuches inocentes en atentados incendiarios. Todo el proceso de decadencia en que se ve involucrado la institución de la presidencia del país ha encontrado un aliado importante para recubrir los actos espurios de las autoridades, partiendo por el fiscal Abo, personaje deshonesto que ha jugado un papel activo en detener los procesos de investigación contra políticos corruptos. Chile se encamina peligrosamente por el despeñadero a raíz de la corrupción. La corrupción no partió con Piñera, tampoco con Bachelet, aunque ambos gobiernos muestran serias conductas reñidas con la ética política. La corrupción se incubó en Chile cuando en los años 90, a comienzo, la tiranía en conjunto con la concertación en esos pactos secretos acordaron llevar adelante un proceso de transición ordenada y con pleno respeto a la constitución pinochetista de los 80. Allí, en ese acto, en ese pacto espurio, se consolidó una forma de práctica política que debilitó la democracia misma que se perseguía y se suplantó por la negociación oscura, contraria al bien público. Casos sobre ellos hay muchos. Los pinocheques son quizás el ejemplo más nítido de cómo la corrupción puede pactarse a los ojos de todos los habitantes del territorio sin que pase nada, más que el asombro. Le siguieron las razones de Estado de Frederick Tagle para no investigar a la familia de Pinochet. Con Ricardo Lagos, los actos que transgredieron la fe pública fueron impresionantes. Y para salvar a su propio gobierno, Ricardo Lagos debió pactar con la derecha más pinochetistas acuerdos para mantener el régimen espurio, surgido de las negociaciones entre la tiranía y la concertación. Ello confirma que la descomposición de la sociedad chilena no es un hecho fortuito, es consecuencia de que la democracia que las mayorías reclamaban en la década de los 80 fue negociada para que en estos 30 años no fuese más que una caricatura, que en realidad, al haber incubado la corrupción en el primer gobierno post-dictadura, terminó reventando en el último periodo. La consigna del 18 de octubre, no son 30 pesos, sino 30 años, sintetiza el largo periodo y la conclusión. ¿Cuál es la gravedad de la corrupción chilena? La gravedad es que terminemos normalizándola, que las nuevas generaciones ante tanta impunidad terminen creyendo que esa es la forma más práctica de ganarse la vida. Valores como la austeridad, la probidad, la honestidad pueden perder sentido para quienes ven en las autoridades un comportamiento absolutamente contrario. ¿Cuáles serían las razones para emprender en la vida respetando a los demás y quienes han alzado o quienes han alcanzado los más altos cargos de dirección del Estado se comportan como transgresores, como corruptos? ¿Cómo es posible enseñar a desarrollar valores en los niños y niñas si observan que el presidente de la República es un delincuente
o que la expresidenta amparó a sujetos que cometieron actos criminales contra los mapuches. Estamos en un momento peligroso, pero al mismo tiempo en un momento desafiante e histórico. Aún no está todo perdido. El proceso constituyente abierto por la lucha de las mayorías que dio origen a la actual convención se convierte hoy en la reserva moral para salvar el país, para salvar a Chile de la plaga corruptiva que han instalado todos los gobiernos posteriores a la dictadura, en especial Sebastián Piñera Echenique. Destituir a Piñera y perseguirlo por sus responsabilidades políticas, económicas y en especial por la transgresión a los derechos humanos es un primer paso y será una señal contundente para que la sociedad chilena vea y sienta que la impunidad llega a su fin y se recomienza un nuevo proceso de reconstrucción de nuestro país fundado en valores que trascienden a la coyuntura y trascienden un modelo individualista que tanto daño le ha causado a nuestro país. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos, como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, Canal Punto Social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz y de nuestra compañera Mina Campuzano. Hola, buenas tardes, bienvenidos todas, todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde en este espacio Debate Social. Introduciste un tema que está en boga hoy, Luis, la corrupción política. Sí. Esta corrupción que tiende a normalizarse en la sociedad, que no debería ser eso. No debería ser por ningún motivo validada ni normalizada en estos actos. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios o autoridades que abusan del poder para influenciar o realizar un mal uso de los recursos públicos y de los recursos. Pandora Papers no es la excepción, es un disfraz de legalidad. La corrupción permite a políticos, a empresarios, a figuras públicas famosas esconder sus riquezas en paraísos fiscales, que ojo, se dice que no es ilegal, pero sí no goza de ninguna moralidad ni de ningún vestigio de legitimidad, porque está basado en evasión de impuestos, en cosas que no corresponden, y más cuando es un mandatario en ejercicio, como el caso del presidente de Chile y de Ecuador. Así es. Bueno, es tremendamente grave lo que está sucediendo en nuestro país. Y bien, como dices tú, estamos en un proceso importante hoy día. Lo que ha hecho Piñera, bueno, ya nos tiene acostumbrados, pero nos tienen acostumbrados también los fiscales corruptos en este país, los jueces corruptos, los oficiales, altos oficiales del ejército, de carabineros. Ya esto no tiene nombre. ¿Cuál es la gravedad de esto que yo traté de decirlo en la introducción? Es que terminamos normalizando esto. Entonces todos creemos que la corrupción es la práctica que hay que practicar durante la vida. Y valores tan importantes que las sociedades del pasado logramos mantener en alto se están comenzando a debilitar. La honradez, la solidaridad, la austeridad, que es tremendamente importante para combatir este exitismo desenfrenado de este modelo económico que tanto daño ha hecho. Creo que esos son los grandes desafíos. Yo me refería a la presidenta Bachelet porque creo que es relevante hacerlo. La institución de la presidencia es corrupta en este país, pero ya viene corrupta desde que se pactó, como lo dije, en el gobierno de Patricio Aylwin con la tiranía. Eduardo Frei Ruiz-Tagle también, actos de corrupción hubieron mucho, con Ricardo Lagos no cabe duda. Pero aquí estamos frente a un acto gravísimo, el de Javiera Blanco. Bachelet tendría que responder también, porque resulta que ella fue quien designó a Javiera Blanco, una ministra del Trabajo que le hizo un daño profundo al mundo del trabajo, con la famosa reforma laboral, donde se instalaron los servicios mínimos, los pactos de adaptabilidad laboral. Javiera Blanco era representante del Mercurio, de Agustín Edwards. De allá la capturaron para ponerla en el gobierno. Y el intocable, pues, Bruno Villalobos, con su ex ministro del Interior y ex subsecretario del Interior. Entonces creo que en este caso la presidenta Bachelet hay que también interpelarla a que se pronuncie sobre el particular. Bueno, y Piñera no cabe duda. Lo más probable, lo mejor que nos puede pasar es que se le acuse constitucionalmente, se le destituya y ojalá se le pueda
Una señal potente para el país sería que fuera a pagar su fechoría en la casa. Sin duda, porque además tiene cualquier antecedente. No, no olvidemos Exalmar, por ejemplo, cuando nos llevaron sí. a La Haya y él estaba ahí y resulta que el único ganador de todo ese conflicto fue él con sus empresas en el vecino país. El caso de Javiera Blanco, ni que hablar, lo que hizo fue precarizar más aún la vida de los y las trabajadoras en Chile con los servicios mínimos que bloquean una huelga efectiva y que fue la regalona a todas luces Pues se la de terminó la premiando en el expresión. Consejo de Defensa del Estado, que fue ya una bofetada a la sociedad. Impresionante. Sí, Pero además siendo, yo creo que en el caso de Piñera, porque creo que la gravedad para quienes nos escuchan entiendan este tema, la gravedad de Piñera es que va de impuestos en los paraísos fiscales justamente cuando en Chile lo que más se... Bueno, y está apareciendo Luxi, están apareciendo los grandes multimillonarios, Luxi, otro de estos empresarios descarados, que se han además financiado con los fondos provisionales los trabajadores que reciben pensiones miserables. Pero Chile necesita impuestos, más ingresos para atender las contingencias de la crisis sanitaria y económica. Y estos tipos de evaden los impuestos. Eso es lo más... y se oponen al impuesto de los súper ricos, Así donde es. ellos se ubican claramente y sin embargo saben las falencias que tienen y evaden impuestos creando esta offshore fuera de Chile en países fiscales cuando todos sus actores están en Chile. No se entiende lo complejo de... Y hablando de leyes, quería que nos explicara un poco qué te pareció este tema de la ley corta del proyecto de la reforma Bueno, de el proyecto pensiones, de... sí, que se interesante. dividió a la final. El proyecto parece que no va a lograr ser concretado en este periodo que le queda a Piñera. Es lamentable, hay que decirlo, porque la ciudadanía está siempre siendo objeto de manipulaciones populistas por parte de los actuales congresistas, que son en general también parte del problema que Chile tiene. Hay que acabar con este Estado y construir un nuevo Estado, ojalá. Por eso decíamos, la convención constituyente hay que cuidarla mucho. Ahí está la poca reserva moral que tenemos en nuestro país. Mira, se presentó una propuesta de Piñera que en términos concretos aumentaba la cobertura, es decir, favorecía a casi 500.000 personas más. No era lo ideal, pero era lo fundamental para atender las contingencias ahora de la Le iba ciudadanía en que está ayuda muy mal, inmediata. claro. Y nosotros planteábamos que el tema de fondo de la seguridad social es un tema que tenemos que discutirlo con una nueva constitución, con un nuevo gobierno, los cambios estructurales para acabar definitivamente con las AFP. Sin embargo, algunos congresistas hicieron indicaciones que abortaron la posibilidad y por lo tanto casi 500.000 personas van a tener que esperar el famoso pilar solidario. Es lamentable, pero bueno, eso es lo que ocurre en Chile y creo que hemos esperado tanto, aunque la gente no puede seguir esperando, hay que decirlo claramente, los que están pensionados viviendo en condiciones inhumanas no pueden seguir esperando. Tú dijiste algo clave también. Bueno, referente al tema de la ley corta, sí se logró separarlo, el Claro, tema la de la renta gente, vitalicia debido a exacto, las presiones y a todas estas campañas que ha montado el oficialismo y se postergó, entiendo, la votación de la ley que iba en ayuda inmediata ahora. claro. La gente tiene que saber lo que se estaba planteando en la ley corta era beneficiar un 20% más de cobertura, insisto, casi 500.000 personas, tanto por la pensión básica solidaria como el aporte previsional solidario, implicaba gente que tiene cero hoy día de ingresos, podía recibir 179.000 pesos. Es muy poca plata, pero para quien no tiene con qué vivir, 179.000 pesos es un apoyo importante ahora, transitoriamente. Porque no nos podemos pasar 4 años con Bachelet, 4 años con Piñera esperando una reforma estructural. Entonces la gente no puede seguir esperando porque los viejos se están muriendo en condiciones que son inhumanas. Tocamos el tema de la Convención Constitucional, tocaste de pasar, la Convención se defiende, porque tú Sí, bien sí hay que planteas, defenderla. ahí, Sí. allí está nuestra reserva y nuestra esperanza, nuestra reserva moral y nuestra esperanza de un nuevo Chile que florece de esta mano, de esta nueva revuelta social liderada por jóvenes y por nuevas maneras de pensar. Se aprobó a toda costa los plebiscitos dirimentes, Sí. en el artículo 16 se realizarán plebiscitos intermedios, entiendo yo, no sé cuál es Sí, no está, tu mira, no está visual. claro cuántos o un plebiscito dirimente, que en el fondo esto tenía como objetivo entregar o
apelar a la ciudadanía, a la soberanía realmente para que dirimiera, resolviera el conflicto en materias que no hubiesen acuerdo. Un ejemplo, si la mayoría de la Convención Constitucional señala que hay que acabar con las AFP y la derecha no está de acuerdo, bueno, que sea el pueblo el que decida. El problema que tienen los plebiscitos dirimentes es que para poder llevarse a la práctica necesitan de una modificación constitucional con 2/3, es decir, ahí estamos frente a otro problema, porque el Congreso tiene que aprobar una ley que modifique la Constitución para permitir la existencia de estos plebiscitos dirimentes, para que el CERVEL se ponga a trabajar en eso. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Nos dicen que queda muy poco tiempo, así que vamos a una pausa. La vez pasada habíamos puesto el tema Vuelvo de Patricio Mann, por razones técnicas no se pudo, en homenaje al gran Patricio Mann, así que vamos por Vuelvo de Pato Mann y al regreso con un gran invitado. Estamos de regreso en nuestro programa Debate Social en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Recuerden que pueden volver a ver estos programas en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña Luis Mariano Rendón Escobar, quien es abogado y activista ecológico, ex dirigente de la FECH, coordinador nacional de RENACE y de Acción Ecológica. Ha sido docente en la Universidad de Chile y en otras universidades. Desde el estallido social coopera en la defensa de los derechos humanos, interponiendo acciones a favor de manifestantes y persiguiendo los crímenes de la policía. En esa línea funda con otros profesionales la Red Chilena de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos. Bienvenido, Luis Mariano. Estamos junto a Luis Mesina. Gracias por tu tiempo. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Lucho. Bueno, tú eres ya conocido en el ambiente por tu permanente defensa de los derechos humanos, pero fundamentalmente en el campo de los derechos ambientales. Has sido un luchador de mucho tiempo. Yo quiero entrar en materia inmediatamente porque esta semana ha sido una semana de mucho impacto mediático, pero también de impacto que nuevamente golpea lo que algunos podrían llamar el ethos de la sociedad chilena, es decir, que realmente hay un ethos. La sistemática corrupción de la que somos testigos semana a semana está llevando a la sociedad nuestra a una desconfianza gigantesca. Y tú has estado afortunadamente tocando estos temas de distintos ángulos. El 2010 Sebastián Piñera vendió el 26% de LATAM Airlines, el 9,7% de Clínica Las Condes, el 24,3% de Blanco y Negro y el 100% de Chilevisión, recaudando en estas transacciones casi 1.700 millones de dólares. Para quienes nos están escuchando en la radio que piensa, 1.700 millones de dólares es una cantidad sideral de recursos. Para que se hagan una idea, una línea del metro cuesta menos de 1.600 millones de dólares. O sea, todo lo que recaudó él con ese tremendo dineral se podría construir una línea, la más moderna de Chile, del metro. El mismo año y de manera más reservada fue la venta de Minera Dominga, operación realizada en Chile y en exterior. Información divulgada por la investigación de CIPER que reveló que parte de esa transacción se materializó en las Islas Vírgenes Británicas y que un último pago de 9,9 millones de dólares, de un total de 152, se condicionaba a que la zona no fuera declarada parque o reserva nacional. ¿Qué opinión tienes de esta información que surgió el día domingo y que ha generado mucho impacto al punto que estamos a las puertas, quizás, de una acusación constitucional, Lucho? Sí, me parece que la acusación constitucional no sabemos si va a prosperar, pero se ha anunciado un acuerdo de todas las fuerzas de oposición para formularla, así que lo más probable es que la tengamos y por lo que hemos visto, incluso por algunas declaraciones de algunos diputados de derecha, creo que podría existir el quórum para que fuese aprobada en la Cámara de Diputados. Y luego se abre una situación de mucha incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar en el Senado, donde esa situación política, junto a, es muy probable también un ascenso en la movilización. Recordemos que para este viernes está anunciado una movilización del CONFECH, precisamente a propósito de este caso de Piñera,
Entonces, y recordemos también que nos aproximamos a un aniversario del 18 de octubre, entonces se dan una serie de condiciones como para que la indignación que está provocando esta situación en mucha gente se exprese en una presión social que podría generar las condiciones para que esa acusación constitucional no sea, como en otras ocasiones, simplemente una cachetadas de payaso, como muchas veces la ciudadanía la percibe, digamos, sino que podría tener consecuencias concretas. Bueno, decirte que este tema de Piñera en realidad no es un fenómeno nuevo, sino que como fenómeno podríamos decir que ha sido el pan nuestro de cada día de toda esta inacabable transición. Y ese fenómeno es la captura del Estado, un fenómeno que dentro de la mirada económica, de la economía neoclásica, se reconoce como una de las fallas del mercado, ¿no es cierto? El mercado funciona bien cuando se cumplen una serie de supuestos teóricos, pero uno de aquellos supuestos que generalmente no se cumple y que ha sido identificado por la academia es precisamente cuando agentes del mercado capturan al regulador, capturan al Estado que se supone que está desde fuera regulando en forma imparcial el proceso económico, o no imparcial, digamos, por lo menos de acuerdo a las decisiones políticas que toma una ciudadanía, una democracia. Bueno, eso no ha ocurrido yo diría prácticamente toda la historia de esta transición inacabada. Algunos la llaman la democracia, yo he discutido bastante eso, yo creo que no recuperamos la democracia, a propósito de que recién pasamos el 5 de octubre del 88, con ese plebiscito no recuperamos la democracia, sino que iniciamos un proceso que fue un estancamiento político bajo las normas de la dictadura. Unas más, otras menos. Pero podríamos poner decenas o cientos de ejemplos de captura del Estado, de cómo el poder fáctico económico ha impedido que haya una economía sana y la ha capturado para su propio beneficio. Y esto ha ocurrido tanto en los gobiernos de derecha como en los gobiernos de la concertación nueva mayoría. Por eso digo que ha sido un fenómeno permanente. Quiero poner un solo ejemplo en que me tocó participar muy directamente en el gobierno de Lagos. Lagos, cuando asume, no encuentra nada mejor que nombrar como su subsecretario de Pesca a un señor de apellido Albarrán, que hasta ese momento era el presidente de los salmoneros. Es decir, coloca al presidente de un gremio que era el que tenía que ser particularmente fiscalizado por los tremendos impactos ambientales que sabemos que genera la salmonicultura en nuestro país, lo coloca a la cabeza del organismo fiscalizador, es decir, coloca al gato a cargo de la pescadería. Claro, sí, una burla. Y eso fue una burla junto con organizaciones de pescadores, hicimos las denuncias correspondientes, fuimos a la Contraloría y logramos que después de un largo proceso Lagos tuviera que sacar a este señor Albarrán, porque era un escándalo. Sin embargo, la intención fue mantenerlo, y si nosotros no hubiéramos dado esa pelea, hubiéramos tenido durante todo el gobierno del señor Lagos al presidente de los salmoneros a cargo de la salmonicultura, de la fiscalización de la salmonicultura en este país. Ejemplo aún más escandaloso, bueno, el ejemplo de la ley de pesca, que como todos sabemos, fue obtenida con un parlamento sobornado en buena parte. Es decir, tenemos aquí un ejemplo de cómo el poder fáctico económico captura a los organismos de gobierno, de la administración, y cómo también captura a organismos legislativos, el Congreso. Bueno, y este fenómeno de la captura del Estado, que como les explicaba, ha sido el pan nuestro de cada día durante toda esta inacabable transición desde la dictadura, tiene una nueva expresión, y una expresión ya en la cúspide de la pirámide del poder político, en el caso de Piñera. Como todos los analistas lo han señalado, como cualquier persona razonable también lo entiende, es imposible que Piñera no supiese que sus hijos y su mejor amigo estaban concluyendo un contrato cuantioso, no era un asunto menor, digamos,
que le debía significar un gran enriquecimiento a sus hijos y que le iba a significar un poder de control muy importante a su mejor amigo respecto de este proyecto Dominga. Es imposible que Piñera no hubiera sabido de eso. Él supo o debió saber por las condiciones del caso que se está llegando a este negocio, y que en ese negocio condición del pago de una de estas cuotas era que él precisamente, ya en el ejercicio del poder, se omitiese de tomar determinadas medidas que podía tomar y que incluso debía tomar en el ejercicio del cargo, cuál era proteger una zona que, según él mismo lo señaló en algún momento, era una zona tremendamente valiosa desde el punto de vista ecológico del país. Entonces, eso puede, a mi juicio, configura una serie de ilícitos penales, entre ellos alguna suerte de cohecho pasivo, ¿no es cierto? Cohecho pasivo en el sentido de que el actor gubernamental, en este caso, Piñera, se omite, su labor es omitir el cumplimiento de una determinada función del cargo. Bueno, entonces esto por supuesto que es un escándalo, afecta al presidente de la República, y yo creo que lo inhabilita moralmente para seguir ejerciendo el cargo. Entonces, ¿sí? Luis, sí, como tú bien dices, Piñera niega el conocimiento de las transacciones y señala además que todos los impuestos fueron pagados y que todos los antecedentes estuvieron en conocimiento de la justicia. Claramente, creo que toma a su pueblo, a su país, por ingenuo, por decirlo menos. Pero se puede comprobar los ilícitos del actuar del presidente, ya sea un delito tributario, evasión de impuestos, negación incompatible o un eventual tráfico de influencia. O podrían ya estar prescritos estos delitos y la diferencia entre de que si es legal o si es legítimo. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos formas de ver el asunto. Si uno lo quiere ver desde el punto de vista de las formalidades legales, claro, podrían aparecer fenómenos como la prescripción, porque estos hechos fueron cometidos el año 2010. 2011, el pago de la tercera cuota de este contrato. Sin embargo, yo creo que cuando un fenómeno de corrupción afecta a la cabeza del Estado, eso supera estas formalidades legales. Tiene que ver con el corazón del ejercicio de la función política y tiene que ver con la deslegitimación de ese actor político, que, como le señalaba, yo creo queda inhabilitado moralmente cuando se sabe que cometió esta función. Él o sus hijos y su mejor amigo hicieron todo lo posible para que esto no se supiera, y por eso que hacen estos contratos en otros lugares. Si fuese una operación transparente, debió hacerla en una notaría pública acá en Santiago, digamos, en algún otro lugar del territorio nacional. Pero no, se va a hacer en otro lugar para que pase lo más desapercibido posible. Y si no hubiesen habido estas investigaciones periodísticas, la de ahora y la de Radio Bio Bio el año 2017, no se hubiera sabido nada de esto. Como afecta al corazón de la función política, yo creo que trasciende esas formalidades legales, y más allá de lo que ocurra en el terreno penal, que yo creo que debiese abrirse una investigación, y después de esa investigación tomar la decisión de si está prescrito o no. Podríamos estar ante hipótesis de delitos continuados, una serie de figuras. Independientemente de eso, están las responsabilidades políticas que debiese exigir el Congreso Nacional. Oye, bueno, estamos en Radio Universidad de Chile conversando con Luis Moreno Rendón. Lucho, quiero preguntarte lo siguiente, porque he estado escuchando algunos comentarios de algunos congresistas. ¿Se puede acusar constitucionalmente a Piñera, porque al parecer estarían por primera vez los votos, pero lleva necesariamente esta acusación a una sanción política o penal de Piñera? ¿O se puede dar el caso de que algunos estén por aprobar la acusación constitucional y que esto no pase más allá de ser una mera acusación donde Piñera tenga la posibilidad de justamente entregar los argumentos para deslindar la responsabilidad? No sé si entiende la pregunta. Si la acusación constitucional va a significar una sanción concreta, de forma tal que Piñera tendría que dejar
de seguir siendo el mandatario de nuestro país. Bueno, la acusación constitucional tiene, como sabemos, dos etapas. Una primera etapa que se discute en la Cámara de Diputados, donde la Cámara de Diputados decide si acusa o no, si presenta o no la acusación constitucional. Y una segunda etapa que se juega en el Senado, que recibe esta acusación de la Cámara de Diputados, en el caso de que la Cámara la apruebe, y como jurado resuelve si el acusado es o no culpable. Y si lo encuentra culpable, la única sanción es la destitución. No hay otra, digamos. No es que esto es una figura muy distinta de otra figura constitucional que existe, que es la interpelación, ¿no es cierto? Que puede ocurrir cuando algún parlamentario le achaca algún tipo de conducta ilícita o indebida a alguna autoridad, y esto se resuelve solamente con que esa autoridad va al Congreso y da su punto de vista. Y ahí muere el asunto. En caso de la acusación constitucional, no. Si prospera en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y el Senado decide si la acoge o no la acoge. Esto es un asunto, como todos entendemos, netamente político, ¿ya? Y por eso que es tan relevante las condiciones en que se dé esto y la presión social que exista. Lucho, mira, bueno, muy buena la aclaración, porque para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile es relevante saber que una acusación constitucional, si prospera efectivamente, y es necesario que prospere independiente de los plazos que quedan para el mandato, se destituya. Porque tú ya hiciste un largo relato respecto de los hechos que son absolutamente, yo diría, repudiables, pero además genera una lesión en la moral de nuestro pueblo. Si esto está afectándonos a todos, a todas. Nos afecta el saber, mira, tú prendes las noticias, bueno, el canal La Red, todos los días hay denuncias de actos absolutamente reñidos, entonces se va construyendo una suerte de moral en el país. Entonces la gente más joven efectivamente va entendiendo que las autoridades de este país, de todas las instituciones, es gente corrupta, entonces la corrupción empieza a validarse, que es lo más grave. ¿Ah? Y por eso creo que actos y sujetos como tú y como otros que están dando pelea a veces muy solos, es necesario que se conozcan. Yo te quiero plantear lo siguiente. Tu opinión, tu experiencia, ¿qué cambios se requieren para lograr efectivamente justicia e impedir que siga existiendo esta total impunidad en los casos de corrupción? Ya lo hemos visto con los altos oficiales del ejército, de carabineros, el rol de los fiscales de este país, el fiscal nacional, un tipo absolutamente corrupto, el señor Aut, pero además han salido a la palestra en estos días justamente otras personas, otros fiscales. Es decir, hay una suerte de cofradía de la fiscalía para blindar, para blanquear todos los actos de absoluta corrupción. Tu visión, o por dónde debiéramos transitar, porque creo que los auditores también tienen que empezar a asumir, los chilenos y chilenas tenemos que empezar a asumir responsabilidad en esta materia. Sí, mira, respecto a lo primero que tú decías, yo creo que efectivamente hay un daño, y hay un daño que ya está producido y que hay que ver cómo revertirlo, digamos, a la ética pública, a la ética y que permea la conducta de las personas. Porque cuando cualquier persona ve que los parlamentarios o el presidente de la República buscan cualquier manera de hacer primar su interés particular por sobre el bien común, que debiese ser su misión, bueno, ellos dicen, bueno, eso es lo que hay que hacer también, pues. Entonces, si yo tengo la oportunidad de obtener alguna ganancia, sea como sea, la obtengo. Sí, Y me olvido de cualquier... Y eso degrada la situación. Mira, te quiero poner un ejemplo muy que me tocó vivir y que me llamó la atención. Mira, yo iba en bicicleta y de repente veo en el suelo, ahí en Providencia, que brillaba este objeto, lo recogí y era un reloj de estos smartwatch que se vinculan con los teléfonos. Entonces lo publiqué en las redes sociales para ver si encontraba al dueño. También busqué el contacto, llamé a alguno de los contactos, bueno, hasta el momento no me vuelven la llamada, y lo publiqué en las redes sociales. Y me llamó la atención que muchos de las respuestas eran como encomiando el hecho de tratar de ubicar al dueño. Y yo no lo hice para que me encomiaran ni nada por el estilo, lo hice para tratar de ubicar al dueño. O sea, fue como mi reacción natural. Pero ahí me di cuenta que se ha producido una suerte de degradación en la ética pública que
Entonces, hemos visto cómo existe este deterioro, yo diría, de la ética en general en el país, de que se ha instalado ya hace mucho tiempo la ética de la viveza, ¿no es cierto?, de que la inteligencia es ver cómo aprovechar las oportunidades sin ningún escrúpulo y sin ningún problema si eso significa dañar a otros o aprovecharte de la desgracia de otros, digamos. Y eso, ese desplome también lo vemos ese desplome moral lo vemos también en las instituciones. Y eso es muy grave porque empieza, la gente ya no confía en el Estado, no confía en los tribunales, no confía ya, no confía en el gobierno, no confía en el Congreso, pero tampoco en estos otros órganos que se supone que están detrás para tratar de detener los casos de corrupción, los casos de aprovechamiento indebido. Y lo que hemos visto respecto de la Fiscalía es eso, digamos, o sea, la Fiscalía se ha convertido en un engranaje más de todo un gran esquema de impunidad para los actos de corrupción política y económica en este país. Y eso la gente lo percibe porque ha quedado al desnudo. Y los tribunales han actuado también en la misma línea, y eso a mí me ha tocado vivirlo muy directamente, en causas que he llevado en los tribunales relacionadas con los poderes fácticos, ya sea económico y militar, y he visto cómo claramente la Fiscalía es un agente de la impunidad que busca cualquier forma de enterrar las causas. Así es. Así es, Luis. Bueno, sin duda hay justicia para ricos, justicia para pobres, y las clases de ética no funcionaron con el señor Delano. Te quiero cambiar un poquito de tema, o sea, en la misma línea, pero de tema. Nos gustaría que nos hablaras un poco acerca del efecto ecológico de lo que implica Minera Dominga, porque donde menos se habla es del tremendo daño que va a causar. Que nos contaras un poco y por qué no tiene las regulaciones de protección ambiental que debiese tener. Sí, bueno, es un lugar, ya ha quedado bastante de manifiesto, han habido varios reportajes en los medios de comunicación que muestran la riqueza ambiental por determinados fenómenos geográficos, marinos. La corriente de Humboldt ahí arrastra, levanta los sedimentos desde el fondo marino, y eso genera un hábitat muy rico en nutrientes. Y por lo tanto muchas especies de la zona o que pasan por la zona, como la ballena, ven en ese lugar como una fuente de alimentación. Alguien lo dijo, es como un restaurante marino, ¿no es cierto? Entonces vienen toda la cadena trófica, desde el fitoplancton, el krill, y de ahí hacia arriba en la cadena trófica hasta llegar a las ballenas, digamos, se alimentan en esa zona. Entonces eso genera una diversidad muy, muy alta, que por lo tanto es un lugar que debiese ser protegido. Nadie instalaría una planta química al lado de una zona de restaurante o un vertedero o una, no sé, planta de tratamiento de aguas servidas, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está haciendo aquí. Estamos instalando una actividad que es tóxica, que genera grandes impactos ambientales al lado de un restaurante marino. Pero además, eso genera impacto en el medio terrestre, impacta los acuíferos. Un impacto que no se ha hablado tanto es que este proyecto, como es minería a tajo abierto, que implica hacer grandes excavaciones, implica intervenir los acuíferos de la zona, el acuífero de la zona. Estas formaciones subterráneas donde se almacena el agua dentro del ciclo del agua. Y se interviene en ese lugar, y el proyecto implica sacar el agua y llevarla a otra zona. Es decir, estamos interviniendo acuíferos que son la base de toda la vida que hay también en el ámbito terrestre. Es un proyecto de altísimo impacto en lo marino y en lo terrestre, y por lo tanto es un proyecto que no debiese hacerse. O por lo menos si se hiciese, podría autorizarse en escalas mucho más reducidas que lo que implica, y con una evaluación ambiental exhaustiva que en Chile no tenemos. El sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile es fundamentalmente un maquillaje de los proyectos económicos.
Sí, muy bueno el ejemplo, muy gráfico este de un restaurante marino donde las distintas especies pasan a alimentarse. Buena expresión para comprender el daño que se está provocando. Es complejo porque uno a veces dice cómo hay tanta insensibilidad para quererlo. Pusiste muy bien los ejemplos, nadie al lado de su casa construiría un vertedero. Parece ser que esta gente ya transgredió todo. Entonces, siempre nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo tú, por ejemplo, puedes destruir una zona turística, una zona natural, como el sur de Chile? Y estos tipos no tienen ningún empacho en desarrollar el monocultivo, llenarnos de eucalipto, de pino y destruir. Es decir, no hay ningún amor a la naturaleza. Pero bueno, esta gente así. Yo te quiero... Son los sectores que curiosamente más gárgaras hacen con un supuesto patriotismo, ¿no es cierto? Dicen Claro, ser los que más aman a Chile, los que la bandera, hacen, claro, homenaje a la bandera, pero en concreto en la defensa de este territorio y de las comunidades de este territorio, la conciencia es cero. Así es. Bueno, estamos con Luis Mariano Rendón conversando sobre los últimos escándalos de Piñera que ya nos tienen acostumbrados. Bueno, te comentaba, Lucho, que hace poco tuvimos a Cristina Dorador, una científica muy importante en nuestro país que ha abordado investigaciones desde el norte, de los salares, el impacto que tendría, por ejemplo, la industria del litio. Porque todos insistentemente repetimos la idea de que hay que invertir en el litio, pero la gente no conoce las externalidades negativas, que es importante invertir, por supuesto, en el litio, pero hay que hacerlo con mucho respeto al ecosistema. Tenemos la deformación de que miramos siempre para el sur, como creyendo que la naturaleza es solo bosque, el lago, también es naturaleza el desierto. Y como yo te conozco hace mucho tiempo, Lucho, quería preguntarte concretamente, ¿cómo ves este problema? Este problema del desarrollo. Una vez te escuché, me acuerdo, hace, no sé, unos 8 años tuvimos un foro, y tú pusiste una nota de inflexión en seguir hablando de desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Te acuerdas? Tuvimos un foro en la Chile. O sea, hablamos de desarrollo y pensamos que desarrollo es, bueno, saquemos más cobre, saquemos más litio, más madera. No, hay que tener cuidado. ¿Cuál es tu visión sobre eso, Lucho? Sí, bueno, es un tema conceptual que yo he venido trabajando, tengo algunas publicaciones sobre eso, que no es que se me haya ocurrido a mí nomás, digamos, es un tema que se discute mucho a nivel internacional, pero que en la política chilena no ha llegado todavía, digamos, y que es cuestionar la idea misma de desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de desarrollo está ligada necesariamente a una visión expansionista, ¿ya? Esto es que la humanidad debe seguir expandiéndose, ya sea en cantidad de seres humanos o en los niveles de consumo. Permanentemente requerimos más, expandirnos. Y eso, necesariamente, esa visión choca con el hecho de que vivimos en un planeta que tiene límites. Entonces, esos límites a la expansión humana son los que hoy día están generando la crisis ecológica, porque hemos ido más allá de lo que los ecosistemas nos pueden dar. Y eso tiene que ver con esta visión, que en algún momento se llamó el progreso y que hoy día se llama desarrollo de hace mucho tiempo. Y es una visión que es bastante transversal políticamente, ¿eh? Porque es desde los sectores conservadores se habla del desarrollo, pero también desde los sectores más avanzados, más progresistas, qué sé yo. A mí me tocó, por ejemplo, escuchar hace... ¿Sí? Lucho, pero eso no se puede de repente inferir que hay un cuestionamiento también a la reproducción humana que le da argumento a estas concepciones medio neofascistoides de que hay que controlar el número de habitantes que tenemos. ¿No hay algo de eso en ese tema del progreso? Es que yo creo que controlar el número de habitantes no es una cosa neofascistoide, digamos. Yo creo que es una necesidad de la humanidad. Mira, si los seres humanos no escapamos de algunas consideraciones biológicas fundamentales, cuando otra especie crece demasiado y y socava los recursos de los cuales vive, nosotros le ponemos un nombre a eso, ¿ya? Y decimos que esa es una especie, se transforma en una plaga. ¿Ah? Y hay plaga de conejos, plaga de langostas, plaga de cualquier cosa. Por supuesto,
menos plaga de humanos, porque nosotros somos los que ponemos los nombres, entonces no nos autodenominamos a nosotros mismos plaga. Pero si nosotros hoy día hiciéramos una encuesta y pudiéramos ir a preguntarle al oso polar que se le está derritiendo el pedacito de hielo, o al oso panda que le están desapareciendo los bosques de los cuales vive, y les preguntáramos, oiga, ¿cuál es la especie más dañina? ¿Cuál es la plaga más dañina del planeta? Yo creo que todos los animales serían unánimes en indicarnos a nosotros como seres humanos. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que hay que enfrentar dos fenómenos. Uno, el crecimiento de la población, y en términos parejos, para todos los sectores, para todos los países, y otro, los niveles de consumo. ¿Ya? Entonces, hacer esas dos cosas, a mí no me parece que eso sea neofascistoide, sino que es el imperativo de la época. Lo que pasa es que hay que hacerlo con justicia, ¿ya? No, porque ¿cuál es la concepción ecofascista, si quieres tú, de esa denominación? De decir, otros son los que se tienen que restringir para que nosotros, otros seres humanos, se tienen que restringir y no tienen que crecer poblacionalmente y tienen que consumir menos para que nosotros podamos seguir en las mismas. Eso sería una concepción injusta y que bordea el fascismo. Cuando tú dices, esas restricciones tienen que ser igualitarias para todos y en primer lugar tienen que dejar de consumir tanto los que más consumen, obviamente, eso a mí me parece que es igualitario y que entronca con todas las luchas igualitarias que ha tenido la humanidad siempre. Sí, es un tema tremendamente interesante que tiene sus temas controversiales, por supuesto, porque todo este tema tiene que invitarnos a pensar sobre. Dijiste algo relevante para mí, que es la limitación al consumo. No es posible, por ejemplo, que Chile esté vendiendo 450.000 vehículos. O sea, hay cantidades que son exorbitantes en este país. El nivel de consumo desenfrenado está destruyendo el planeta. Pero bueno, Miriam, tú tenías, pero muy buena la aclaración. Ese es fruto del modelo nomás. Bueno, Luis, no podemos cerrar sin preguntarte algo. En diciembre del 2020 denunciaste a Piñera ante la Contraloría General de la República por faltas a la probidad. En el caso de Enjoy, que también involucraron los intereses del primer mandatario con la empresa concesionaria de casinos a través de la administradora BTG, Pactual y Moneda ACE. ¿Qué pasa a la final con el fideicomiso ciego del que hablan para garantizar la probidad del mandatario? ¿Es efectivo? ¿Tiene sentido el fideicomiso ciego? Claro, sirve. Yo creo que ha quedado de manifiesto que eso del fideicomiso ciego no da ninguna garantía, ¿ya? Porque efectivamente, claro, no quedan huellas. Piñera no deja por escrito que le puedan haber avisado del negocio que estaban haciendo sus hijos y su mejor amigo en la misma situación, o los que administran sus recursos en este fideicomiso ciego. Pero son personas absolutamente cercanas, entonces lo decía la Ale Matu en un programa en la televisión hace poco, y cómo sabemos lo que se dicen en el asado del fin de semana cuando Piñera invita a sus amigotes que son los mismos que le administran sus recursos. Obviamente que ahí hay conocimiento, intercambio de información, tendríamos que ser los reyes de la ingenuidad, por no usar otra palabra más chilena, para creer que Piñera no sabe en qué están invertidos sus negocios. Y como lo sabe, por supuesto que sus decisiones en cuanto a gobernante quedan condicionadas. Y aquí yo creo que la solución tiene que ir en dos direcciones, que se la escuché al ex fiscal Carlos Gajardo, que me parecen correctas. Bueno, en primer lugar, es de esperar que nunca más tengamos como presidente de la República a alguien que sea uno de los dueños de Chile. Porque cuando alguien es dueño de Chile, de estas familias que tienen tremendos recursos y que tienen inversiones en todos lados, bueno, obviamente que nos vamos a topar con sus intereses a cada rato. No podemos ir a comprar un paquete de tallarines al almacén de la esquina sin que esté involucrado el interés de alguno de los grandes propietarios. Entonces, es de esperar que no volvamos a tener un presidente de la República que tiene que tomar decisiones desde el bien común, siendo al mismo tiempo alguien que tenga intereses económicos en tantos lados. Pero la otra cosa es que, más que ciego, quizás la solución es que estas cosas sean absolutamente transparentes y que todos sepamos dónde están los intereses del gobernante de turno, de los legisladores de turno, de manera que haya muchos ojos vigilando si se producen estos intercambios. La Contraloría lo que dijo ante la denuncia que hicimos es que, bueno, se han cumplido las reglas formales.
y efectivamente se han cumplido las reglas formales y no hay ninguna prueba escrita, ¿no es cierto? No fueron a hacer ninguna declaración jurada de que le habían pasado información a Piñera, pero es obvio que tiene que tener esa información. Y bueno, aparte de la denuncia en Contraloría, yo interpuse una querella criminal en contra de la superintendenta de casinos, nombrada por Piñera, porque hay bastantes antecedentes de que favoreció con sus decisiones a Enjoy, la empresa con la cual Piñera está vinculado. Y esto está en discusión hoy día en la Corte de Apelaciones. Esperamos que se pueda revertir este intento de Fiscalía nuevamente de echarle tierra a este asunto y de tratar de que quede en la impunidad. Daremos esa batalla. En términos más generales, mira, Lucho, ya concluyendo, yo creo que todas las esperanzas están puestas en el proceso constituyente. Es necesario rediseñar la institucionalidad del país, refundar muchos aspectos, porque ahí está la posibilidad de superar este verdadero desplome moral de las instituciones del país. Bueno, queremos agradecerle a Lucho Luis Mariano Rendón, activista ambientalista, un luchador de hace muchos años, un gran amigo nuestro. Así que un gran abrazo, Lucho, y hay que seguir justamente en el proceso constituyente para ahí refundar nuestro Estado. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes.